¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Nahuac, eleva tus sentidos. Y bueno, muy buenos días, Clau. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. ¿Cómo están? Tenemos un programa muy interesante para ustedes. ¿Cómo estás, Clau? Muy contenta de estar aquí otro martes contigo, Luz Mari, y contenta porque seguimos con estos temas sobre la mujer en este mes, ¿no? En este mes en el que, pues, recordamos su participación, su lucha, etcétera, etcétera. Entonces, cuéntanos, de qué vamos a hablar el día de hoy. Exacto, lo prometido es deuda. Dijimos que todos los programas de marzo iban a estar dedicados a la mujer. Oigan, y otro mes se lo vamos a dedicar al hombre, ¿eh? No crean, porque es igual Ah, claro. importante. Pero bueno, el programa de hoy es la mujer en organismos internacionales, para lo cual tenemos una súper invitada, ya les platicaremos. Pero a ver, fundada en 1946, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, también conocida como CSW por sus siglas, es el mayor órgano para la formulación de políticas a nivel mundial dedicado exclusivamente a promover la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. ONU Mujeres, como la Secretaría de la Comisión, respalda todos los aspectos de trabajo que ésta realiza y hoy estará Cristina Rodríguez con nosotros para platicarnos un poco de la CSW 67, de la cual acaba de regresar de los Headquarters de Nueva York. Así que platícanos primero quién es Cristina para todos los que no la conozcan todavía. Bueno, ella es investigadora y consultora en narrativas políticas y asuntos de las mujeres. Es activista contra la violencia y las industrias de explotación de las mujeres. Ha sido representante de la sociedad civil ante la ONU, la OEA y CEPAL. Cristina ha sido representante de las mujeres mexicanas desde la sociedad civil en la Comisión del Estatuto Jurídico y Social de la Mujer 2023 para hacer incidencia, posicionar temas que preocupan y duelen a las mexicanas, hacer alianzas y recopilar buenas prácticas en políticas para el desarrollo de las mujeres. Bienvenida, Cris, qué gusto tenerte aquí. Hola, muchísimas gracias. Pues un gusto poder estar aquí con ustedes y un saludo a todos los radioescuchas. Oye, Cris, platícanos, bueno, para todos los que no están todavía familiarizados con la CSW, ¿nos puedes dar como un contexto general de lo que es? Y luego que nos platiques cómo se sintió este CSW 67, que no sé si fue después de la pandemia el primero que ya fue presencial, ¿no, verdad? ¿Sí? Sí, el primero presencial después de la pandemia. Buenísimo, bueno, pues Mm, cuéntanos. Sí, pues bueno, les platico primero un poquito del contexto. La CSW pues es un evento que se hace anualmente. Esta es su edición, como bien decían, 67, donde lo que se busca es reunir a las delegaciones representantes de cada uno de los países, a activistas, ONG, sociedad civil que traten el tema en torno a la mujer, a las mujeres. ¿Para qué? Para lograr, digamos que de los objetivos clave es lograr un documento de conclusiones acordadas en consenso de todos los países, donde se generen una serie de recomendaciones, señalamientos, orientaciones, donde los países se comprometan. Y digo, comprometan, pues aquí empezamos un poquito como a señalar la dinámica, o sea, es un compromiso, como podríamos decir, como de honor, de palabra, que es de buena fe, que es parte de lo que se usa en la ONU. No es que sea una aplicación así tajante de que haya, no es algo que es, digamos, Es voluntariamente obligatorio a del todo. fuerzas, ¿no? Ujú. Sí, o sea, es un compromiso que hacen los países. Digamos, legalmente no es que tal cual tengan así que cumplirlo exactamente, pero sí implica un compromiso, implica algo que va a orientar a nivel local y nacional las orientaciones, discursos, prácticas, qué se va a enfocar. Es un documento que se usa de respaldo en muchas organizaciones o gobiernos para decir, mira, es que estos son los temas, esto es lo importante. Entonces, la importancia de este evento, pues, es que se gira este documento que va a orientar, a guiar, a hacer respaldo, va a ir haciendo como parte, digamos, como de los documentos de respaldo que van fundamentando los discursos, las causas, las ideologías, las políticas. Entonces, pues por eso vamos, la sociedad civil, a hacer presencia, a posicionar mensajes, a tratar de, pues, posicionar la realidad de, en este caso, de las mexicanas. Y esto que dices es muy Oye, importante porque, o sea, de los grupos que van, representando, por ejemplo, la comisión de la delegación mexicana, eh, finalmente puede ser que no represente, ¿no? Uno de los issues o de los
grandes problemas es que no representa a lo mejor los valores de los mexicanos, ¿no? Entonces, o sea, ¿en qué momento o cómo yo, que soy un ente normal, sé qué está representando mi delegación mexicana ante organismos internacionales? ¿Dónde puedo ver eso? ¿Cómo sé qué están diciendo que estamos de acuerdo o en lo que no estamos de acuerdo? ¿O qué están defendiendo? Sí, pues justo ahí nos metemos como a los temas que son más como espinosos. ¿Por qué? Porque, o sea, en la teoría, las delegaciones de los países, las delegaciones oficiales, deberían representar lo más fielmente posible lo que quieren, piensan, necesitan los países. Pero aquí es donde entra un poco todo este juego de la política internacional y que también en lo nacional y en lo local lo vemos, que es que entran las agendas de grupos, los lobbies, las influencias de las ideologías, o sea, siempre en los temas de política no es, o sea, digamos, no podríamos ser ingenuos de decir, sí, todos quieren el bien, ojalá, pero la realidad es que sí, hay personas que buscan el bien y el desarrollo, pero también hay personas que buscan sus intereses o de sus corporaciones o de sus ideologías, nada más. Entonces, ¿qué podemos decir? Y aquí, pues sí, lo digo como un llamado a algo que debe preocuparnos, que es que en los últimos años, tradicionalmente en la historia, digamos, de México, de la parte como diplomática, pues había tratado, sobre todo en los últimos años se había logrado algunas alianzas donde había cierto, siempre ha tenido su agenda ideológica México, pero trataba de moderar con otros discursos, pero en los últimos años, sobre todo yo estuve en el 2021 como parte de la delegación oficial mexicana y de acá a la fecha, lo que se ha visto es que cada vez es una delegación más cerrada, que no da cuentas, que no informa. Yo siendo parte de la delegación lo viví también, o sea, cómo es, hay dobles discursos, hay una agenda muy agresiva, a veces abierta, a veces no tan abierta contra la sociedad civil, en especial contra toda aquella que sea, que ni siquiera disidente o crítica, sino que no esté de acuerdo con la política gubernamental actual. Entonces, pues un poco de cómo podemos saber lo que las delegaciones están planteando, pues justo eso es algo que nos enfrentamos en esta CSW de este año, que fue, como bien decían, la primera presencial después de la pandemia, que fue ver cómo dimos muchos retrocesos en la participación de la sociedad civil a nivel ONU, también a nivel de la delegación mexicana, porque muchos esfuerzos que durante años la sociedad civil hemos estado haciendo para tener nuestra voz, nuestra presencia, como decíamos, representar que habemos diferentes mujeres con diferentes perspectivas y con también representando otras realidades, pues no encontramos un eco ni alianzas, ni siquiera una apertura para dialogar. Entonces, esto es algo que va siendo cada vez lo común, lo cotidiano, donde ni siquiera en redes se publicita el trabajo de la delegación cuando antes sí se hacía, donde la delegación tenía las delegaciones de los países, porque esto no solo está pasando en México, en muchos países, tenía la obligación de abrir los espacios a la sociedad civil, a las negociaciones que hacen entre los países, y esto desde la pandemia se fue perdiendo y se usó como pretexto ahora para ya todo manejarlo a puerta cerrada. O sea, algunas de las cosas que pasaron en esta CSW es que muchos de los párrafos desde el principio del evento ya estaban cerradas las negociaciones. Y entonces pues entonces, ¿qué estamos jugando o para qué estamos ahí si ustedes ya tienen negociado algo en el que nosotros, es un juego en el que no estamos entrando, ¿no? Nos sentíamos a veces como los hermanitos que le dan un control que no está conectado y tú sientes que estás jugando, pero no estás en el juego. Tal cual. Oye, Cris, ¿y Oye, cuánto? y déjame Vas, Clau. preguntar, porque sé que, bueno, Luz Mari, sé que tú has ido tú has participado también en estas cosas. Yo soy totalmente ignorante de lo que es esto, ¿no? Entonces, me gustaría entender, haz de cuenta, tú vas representando a una delegación con ciertos requerimientos, una estructura, una agenda, pues que me imagino que trabajaron pues, varios meses, no sé, ¿no? Alguien te tiene que autorizar ese tema, van las delegaciones que tú dices que ya tienen esas negociaciones, ¿son por parte del gobierno o cómo funciona esto?
Sí, son, digamos, dos aspectos. Las primeras son las delegaciones oficiales de los países, la delegación oficial mexicana, que eso es la delegación que la conforma la Secretaría de Relaciones Exteriores, es quien hace la convocatoria, o si es que todavía hacen, desconozco, pero es quien debería hacer la convocatoria, quien designa a ciertos, o sea, los diplomáticos, los funcionarios, y abre el espacio para que académicos, sociedad civil, puedan participar como parte de los integrantes de la delegación. Ese, digamos, es como un estatus, podríamos decir, especial, porque en teoría tienes acceso a otras negociaciones y a otros aspectos un poco más confidenciales del proceso, en el sentido de que pues tienes ahí la responsabilidad de participar en las negociaciones y aportar en el documento. Eso es como la delegación oficial mexicana. Ahora, las ONGs que tienen estatus consultivo ante la ONU, o sea, que han hecho un registro, pasado ciertas evaluaciones, son las que pueden acceder a este tipo de eventos porque tienen lugares asignados. En este caso, yo fui con ANSIFEM, la Asociación Nacional Cívica Femenina, que es una asociación que, aparte de que ya tiene casi 50 años trabajando en México por la participación política de las mujeres, el fortalecimiento democrático, pues tiene ya desde hace varios años el estatus consultivo y es una de las organizaciones que en los últimos años se ha vuelto una de las organizaciones que manda constantemente, o sea, cada año está procurando mandar representantes de la sociedad civil, o sea, ocupar los espacios que les son asignadas a la organización, y pues es parte de esta labor. Ahora, cada organización define sus metas y sus objetivos de a qué va, ¿no? En este caso, por ejemplo, ANSIFEM, pues se hace primero, algo en lo que participamos es metemos bueno, se llama statement, una declaración que se mete ante Naciones Unidas, donde nosotros como organización metemos recomendaciones, análisis, investigaciones, un documento que se mete más o menos por octubre. Entonces, ANSIFEM ya va varias veces que metemos este documento, primero de respaldo de trabajo, ¿no? De decir de lo que trabajamos como organización, presentamos este trabajo y estas reflexiones. Ahora también aparte como organización pues se hacen un equipo para diseñar estrategias de incidencia, o sea, es analizando el espacio internacional, conectando la realidad, las necesidades de las mujeres mexicanas, las necesidades de la organización y qué podemos incidir allá, qué alianzas podemos hacer, a qué funcionarios podemos ubicar. Mucho del trabajo de la CSW es posicionar temas, ¿no? Porque como decíamos, en el documento pues vienen las agendas, los intereses que hay detrás, pero es ir a hacer, digamos, como una presión diplomática, siempre es muy diplomático, de posicionar temas, de señalar, este tema nos preocupa, este tema nos duele, esto es lo que nos duele a las mexicanas, esto queremos, por favor incluyan esto, no solo a los mexicanos, a la delegación mexicana, sino a los de los otros países. ¿Por qué? Porque los otros países también llevan delegaciones, también están buscando el consenso. Finalmente todo gira en torno a las negociaciones. Entonces, la idea es buscar influir en esas negociaciones para que los temas que traemos sean importantes y puedan ser incluidos en el documento final. Oye, Cris, y bueno, Clau, ¿vamos a un corte o le lanzo una pregunta? Tenemos 4 minutitos todavía. Perfecto. Entonces, a ver, como que están algunos países reconocidos por bloques de una forma de pensar similar o de valores que respetan en común, ¿no? Entonces, la delegación mexicana, como decías tú, no representa lo que los mexicanos estamos buscando. Pero ¿qué países sí van, digamos, por la vida, por la familia? Digamos, ¿qué países son los que están más a favor y que sí efectivamente defienden en estos organismos internacionales y en estos eventos los valores que queremos en México? Sí, pues mira, es difícil porque si ponernos de acuerdo luego en la familia o con los amigos es difícil. Bueno, entre países con tantas diferencias culturales y tantas necesidades, bueno, la verdad es que es una gran labor también de muchas personas que están ahí tratando de conciliar lo que a veces parece irreconciliable, pero no lo es. ¿En qué se basa? ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente a veces esta parte de las negociaciones es encontrar coincidencias, aunque no coincidas en todo. Entonces,
Tal cual, digamos, hay ciertos grupos y bloques que van trabajando, o sea, por ejemplo, como bien mencionas, México es parte de un bloque que se conforma con varios países latinoamericanos, muchos países latinoamericanos, que son de los que llevan la agenda más progresista en la región, tanto en otras instancias como CEPAL bueno, en otros aspectos. Entonces ya son como un bloque que siempre van a traer ese posicionamiento, esa agenda. Eso va a ser su lucha, por así decirlo. Hay otras coaliciones, por ejemplo, desde hace algunos años, y esto es algo muy interesante también para analizar, que es cómo los países africanos han conformado un frente que yo creo, yo lo interpreto así, que viene del cansancio de muchas políticas que pueden ser muy colonizadoras, de decir, nosotros sabemos lo que tú necesitas y te vamos a imponer nuestras políticas, y la reacción de muchos países africanos, casi todos, de decir, no, nosotros sabemos cuáles son las realidades, nosotros no queremos eso, eso va contra nuestros valores, y entonces resistimos. Algunas veces esto se ha hecho alianza con los países árabes, pero aquí es un poquito donde quiero matizar. ¿Por qué? Porque ciertamente, por ejemplo, muchas veces los países africanos o los países árabes pueden ser aquellos que defiendan, por ejemplo, los temas de la familia. Son a veces los que los posicionan. Pero también a veces se dejan de lado algunos otros temas, como es la violencia doméstica, como es los derechos de las mujeres a acceder al voto, a la educación. En otras cosas, por ejemplo, o sea, con los países que a veces tienen como la agenda más progresista, pues, por ejemplo, ahora este año hubo mucha apertura de dialogar el tema de la libertad de expresión. Entonces, como decíamos, es un proceso de sí crear alianzas, pero también buscar incluso aquel con el que piensa diferente, cuáles son las coincidencias en lo que sí se puede avanzar, que es la base del consenso del documento. Ok. Oye, nos quedamos con esto porque nos tenemos que ir a un corte, pero regresando vemos eso, todos los temas que se abrieron este año, bueno, los más destacados, no podemos ver todos, de la CSW de este año. Vamos y volvemos. Estamos aquí de regreso en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM. Yo soy Luz María Orsi y estoy con mi compañera Claudia Hermosillo y tenemos de invitadas a María Cristina Rodríguez, quien estamos hablando de la mujer y los organismos internacionales, pues les hemos dedicado este mes de marzo a la mujer. Y bueno, me quedo con lo que nos platicó Cris antes de que me encantó lo que dijiste, que es buscar alianzas y ver en lo que sí podemos avanzar. Por un lado es buscar alianzas y otra cosa es con los que no tenemos mucho, a lo mejor comulgamos en muchas ideas, ver cuáles son las coincidencias para poder avanzar. Eso me encantó y me parece que es importantísimo para el diálogo. Y nos cerramos en el corte pasado con esto y ahorita queremos ver que nos platiques cuáles fueron estos temas más destacados en la CSW 67. Sí, claro que sí, pues solamente puntualizando un poquito de eso que platicábamos, les quiero compartir también que es parte mucho de la labor de la sociedad civil el ir a mediar, a posicionar, a recordar, a reflexionar. Y es parte también de lo que debo decir que ANSIFEM hace, que es buscar no ver enemigos en ningún grupo, en ningún país, sino buscar siempre puntos de coincidencia. Y eso es algo que hay que rescatar porque a veces hay este mensaje de la ONU viene, nos impone, malvada, shalala, o sea, es una dinámica donde hay muchos actores, muchos países, muchas personas luchando por posicionar temas importantes. Y aquí pues lo conecto con esto que me preguntas, Luz Mari, porque este año... Déjame sumar algo tantito ahí. Sí. Eso que está diciendo Cristina, que lo dice tan bonito y tan sencillo, es muy difícil de lograr. Porque en el momento ahí, cuando están las cosas tan calientes y cuando políticamente te callan la boca o no te dejan participar o escogen a quién puede le dar más la palabra a unos que a otros, o sea, es muy difícil como mantener la calma, regresar a mi objetivo, que es tender puentes, buscar coincidencias. O sea, lo está diciendo muy bonito, porque Sí. Cris es muy linda, pero de verdad es que es un arte eso. Ahora sí, Cris, cuéntanos. Y es un arte de no comprar el discurso de la guerra. O sea, la guerra, no solo las guerras que ya hay así tipo Ucrania, eso, sino las guerras ideológicas, sino de decir, venimos a recordar que estamos aquí para crear un mundo mejor y luchar por las mujeres. Entonces, es parte de la labor. Pues cada año hay un tema principal y un tema de revisión.
que es de los años anteriores. En este año el tema principal sobre el acceso a las tecnologías, a todo el tema del mundo digital como herramientas para promover los derechos humanos de las mujeres y el desarrollo de las niñas, adolescentes y mujeres. Y pues en ese sentido fue interesante primero ver, o sea, una CSW post pandemia, porque la verdad es que fue donde, y sí lo confieso, que estando allá, también viendo Nueva York, y hago aquí un paréntesis, el decir que en Nueva York el tema de la drogadicción, los homeless, los afectados por el tema en las calles está impresionante. Y entonces ver eso también en la realidad de la ONU, me dio esta sensación constante de el mundo está en crisis. No es solo México, sino es un mundo que está en crisis. Me acordé mucho del Papa Francisco, de todo lo que dice de necesitamos un sistema nuevo, una ecología integral. Pero bueno, el tema, pues, de las tecnologías, pues, fue de lo que trató las reuniones, en general casi todas las reuniones. Y ahí, pues, entre los temas, digamos, principales es primero el tema del acceso. El tema del acceso es cómo le hacemos para que la tecnología se vuelva una herramienta para que en cualquier lado donde estén las mujeres, pues les sirva para denunciar, para desarrollarse, para emprender negocios, para mejorar las condiciones de vida. Pero también otro de los grandes temas, que esto es bien interesante reflexionar, fue muchos de los eventos trataron sobre los riesgos, las dificultades, los problemas que vienen con el acceso a la tecnología. Porque decíamos, sí, pues ahora muy bien el acceso a la tecnología, al Internet en muchos lados, pero esto está llevando a que muchos de los problemas que suceden en la realidad ahora suceden en la realidad virtual. Y entonces ahora tenemos el acoso en dos espacios, el hostigamiento en dos espacios, la persecución en dos espacios, la censura de la libertad de expresión en lo real y en lo virtual. Entonces, mucho de las reflexiones también fue esto, analizar es ¿cómo le hacemos? Porque además lo que sucede con el tema de lo virtual es, primero hay pocas legislaciones, son pocos los países que van avanzando en regular, pero la otra cuestión es, ¿cómo regulas? ¿Cómo regulas a los que regulan? ¿Cuáles son las leyes? ¿Debemos regular a las grandes corporaciones de las redes sociales? ¿Y bajo qué criterios? Para que no se vuelva donde las corporaciones poderosas son los jefes que deciden quién habla y quién no. ¿Cómo le hacemos? O sea, si debemos tomar con la misma gravedad un abuso, que es un acoso, por ejemplo, un comentario de amenaza que sucede en lo virtual, que sucede en lo real, que ahí sí hay mucha conciencia de que la respuesta es sí, o sea, si es virtual también es real, o sea, también es parte de lo que es la vida cotidiana, porque es un espacio donde vivimos y nos desarrollamos. Oye, Cris, y a ver, en este tema, que me parece súper interesante, pues sí, a lo mejor si se regula, digamos, me pareció increíble lo que decías, que sí, un acoso sexual, pues en la realidad, pero también un acoso sexual en lo virtual, cómo regulamos estas dos cosas, pues creo que estamos en pañales en el tema de la regulación virtual. Eh, ¿qué pasa? ¿Cómo viste tú el tema de si efectivamente estamos buscando el bien de la mujer, ¿no? Que en muchos temas y muchas conferencias sí. ¿Y qué tanto sentiste en este año que se dio este ataque contra el hombre? Que el hombre como el perpetuador, en lugar, o sea, si la mujer está dispuesta a salir adelante a costa del hombre o lo están manejando como un tema de igualdad, o sea, de proteger a la mujer, pero no viendo al hombre como el perpetuador constante de ella. ¿Cómo sentiste esto? En los temas que se manejaste o en las conferencias que entraste, ¿se sintió algo de esto? ¿Este ataque Pues continuó? está interesante porque por un lado, muchos eventos sentí que se guardaba silencio, hagan de cuenta como si los hombres no existieran, como si no se hablara, no se mencionara, todo así, ¿no? Por un lado, que es o sea, bueno, yo que estudio las narrativas, pues es también no decir es una manera de decir algo, ¿no? Entonces, por un lado, esta parte, o sea, en algunos discursos como muy dejado de lado, o sea, sin siquiera ser mencionado, pero sí, o sea, hubo varios eventos
donde se empezó a hablar, recuerdo también que fue un evento precisamente organizado por países africanos junto con otros países, donde empezaron a decir, necesitamos empezar a abordar el tema de las políticas de desarrollo del hombre, porque esta de por sí, o sea, las desigualdades que hay, pero esta disparidad que se está generando en el acceso, por ejemplo, a recursos de salud mental, donde sí a las mujeres por la doble carga, por todo esto, pero entonces a los hombres se les ha dejado de lado, finalmente es lo que alimenta muchas violencias, muchas desigualdades, muchos problemas. Entonces sí empieza a haber estas voces, no son la mayoría, pero sí empieza a haber cada vez más estas voces que dicen, si estamos hablando de igualdad, necesitamos hablar también de políticas de paternidad hacia la masculinidad. Y fíjense, me gustó mucho que fue justamente una de los países africanos que empiezan a hablar de masculinidad positiva. Ya no hablan tanto de lo tóxico, lo violento, lo malo, lo que han hecho mal, sino cuál es hablar incluso de la necesidad de la presencia del hombre en los hogares desde una masculinidad positiva, así es como lo usan. Buenísimo. Entonces, la verdad es que es parte un poco, les digo, no es la mayoría, no son todos, pero ya empieza a haber estas voces disidentes respecto al tema del hombre. Eso me encanta porque, pues, de alguna manera, aunque digas que no son muchas, pero ya se empieza a cambiar el discurso de una agresión hacia el hombre. Recuerdo en una de las conferencias que decían, todos los puestos que los hombres nos han quitado, ahora nosotros somos, el programa era que para en 2 años, nosotros, nuestra labor es posicionarnos en esos puestos, como en pocas palabras, para que vean lo que se siente, ¿no? Que eso, de alguna manera, es irte al otro lado del péndulo, sin buscar una equidad. Entonces, me da muchísimo gusto que ya se estén posicionando estos temas de visualizar y hacer conciencia que es necesario para tener una comunidad sana, que el hombre, la necesidad del hombre, ¿no? En los hogares, por ejemplo, lo que nos acabas de decir. Entonces, me encanta esto. Sí. Oye, Y Oye, y aparte, bueno, esto es un tema de los derechos de la mujer no tienen por qué ser pisando los del hombre, ¿no? O sea, si se busca, lo que pasa es que a lo mejor ha habido como mucho enojo, ¿no? Y hablan desde esa tripa, ¿no? Desde ese enojo de querida, que sí. vamos a fastidiar, pero pues a lo mejor ahora ya estamos en esa época de que ya el enojo como que se bajó un poco, ya lo estamos viendo como más, pues más de los dos lados, ¿no? De esa equidad que realmente debe existir. Ese equilibrio, esa sí, complementariedad a la que estamos llamados y que no se estaba Claro. reconociendo y qué bueno que se Sí. pongan en la mesa estos temas. ¿Qué decías, Cris? sí, pues yo diría que no estoy segura de que haya menos enojo, porque sí se ve muchísimo enojo. Cada vez, yo creo que a veces a mí me generaba un poco la sensación de que llegamos al límite de esta narrativa, de este discurso donde vemos que no nos está resolviendo los problemas del feminismo institucional, que pues sí, se ponen así la estrellita y 8 de marzo así, pero que no nos está resolviendo los problemas, de este tema de tanto enojo, pero que vemos como a lo mejor tantas políticas de castigar que no nos resuelven el problema. Entonces, creo que ese quiebre de este límite, de esta solución que a lo mejor nos vendieron hace algunas décadas, empieza a generar reflexiones, o sea, quiebres, mensajes disruptivos. Y lo comento también porque justo, o sea, como vemos como el dolor en el ser humano, pues provoca otras reflexiones, o sea, varios de los eventos también, pues uno, por ejemplo, sobre el tema de las mujeres ucranianas, otro sobre las mujeres iraníes o los que están viviendo en los países árabes, en algunos países árabes, con el tema de lo del velo y la persecución. Y esto, por ejemplo, las mujeres ucranianas hablaban de los crímenes de violencia sexual, ¿no? De toda la violencia, que aparte de los efectos de la guerra, las niñas, las adolescentes y las mujeres viven la violencia sexual. Y esto es terrible porque es destruir 2 veces a las personas. Y ellas, o sea, justamente hacían, o sea, como un llamado de decir, necesitamos repensar todo lo que estamos diciendo, o sea, como que, ¿qué nos llevó hasta aquí? O sea, se fijan, habla como de los límites. También las mujeres iraníes, pues que están en una situación terrible, y lo menciono cada vez que puedo porque de verdad me conmovieron mucho el corazón. Hablaban ellas de cómo las están borrando en los espacios
todo el espacio público. Dice, por el tema de las protestas que ha habido ahora una respuesta de censura extrema y radical, de verdad de exterminio, donde dice se tienen que borrar de las redes sociales, tienen que destruir documentos de la educación que hayan recibido, tienen que volver a cubrirse totalmente porque si no las matan, las desaparecen, las persiguen. Entonces ellas hablan mucho de, o sea, hacían este llamado de, y en todo esto, lo que más nos duele es un mundo que guarda silencio ante esto. Entonces, ¿de qué nos reflexiona? O sea, ¿de qué están hablando? De los límites de este sistema donde supuestamente hablamos tanto de la igualdad, de los derechos humanos como nunca en la historia de la humanidad, y al mismo tiempo siguen sucediendo las cosas más atroces con la complicidad o con la omisión, a lo mejor no complicidad, pero sí la omisión de muchos otros que ven, pero no hacen, no responden, no se comprometen, no hacen suyo el dolor del otro. Digamos que esta experiencia de escuchar a las mujeres iraníes fue algo novedoso en la CSW o sea, que te impactó, que a lo mejor no se había vivido en otros años porque, pues, uno, hace mucho que no había este nivel de guerra y otro, porque estuvimos en pandemia y de repente, pues, pusieron esto en la lupa, que es un discurso diferente, ¿no? Sí, o sea, es lo que nos refleja, como decíamos, yo lo veía así como hasta globalmente, ¿no? O sea, tenemos como un sistema donde tenemos muchas fugas de agua por todos lados, muchos quiebres que necesitamos ver, pero ya no solamente el quiebre pequeño, sino como en esta mirada de la ecología global que nos habla tanto el Papa Francisco, de decir, necesitamos entender que esto no es solamente lo que le pasa a México con las desaparecidas, a Irán con esto, sino es un sistema que no está logrando dignificar y humanizar y resolver los problemas graves, que Y es separa con discursos políticamente correctos, con políticas así a lo mejor muy punitivas, muy estrictas, pero que no está logrando resolver las necesidades más profundas. claro, y Oye, esto y que en es, muchos casos pareciera que vamos para atrás. O sea, me llegó Además, ahora un video, yo no sé qué tan actualizado y qué tan fiable sea, en TikTok creo que me llegó, de un salón de unas niñas iraníes llorando porque les acababan o sea, salió una ley o algo de que ya no pueden estudiar en la universidad, sí, pues ¿no? Y mira, lo dices, que o dice sea, Chris, justo ¿cómo? lo que... ¿Vamos para atrás? exacto. Y eso me parece que es una mala, o sea, cuando hay crisis en la sociedad, la realidad es que la crisis está en el corazón del hombre. Y el corazón del hombre estamos en crisis porque no estamos reconociendo una adecuada antropología, como decía Juan Pablo II, una adecuada Así es. antropología de quién es el hombre. Si reconociéramos el valor, la dignidad, el fin del hombre, en automático las agendas quedarían por aparte, ¿no? Y los intereses económicos quedarían por aparte y lo que regularía, ¿no? Las conductas, las acciones, los acuerdos, las conclusiones, si valoráramos, si entendiéramos la antropología adecuada del ser humano, eso se pondría como en primer lugar y todo lo demás quedaría en orden. Pero como estamos, pues, digo, por poner un ejemplo, el tema de la ideología de género, que no reconoce y está en una confusión tremenda en lo que es el hombre, el ser humano, pues entonces, ¿qué esperamos de todo lo demás? Si la columna vertebral que es del ser humano, que es su sexualidad, está tan distorsionada y tan eh, prostituida, entonces, pues, ¿qué esperamos de la educación, por ejemplo? Pues estamos a años luz de poder poner orden en eso, cuando en lo más esencial, que es la sexualidad, hay tanto interés y tanto desconocimiento, ignorancia o abuso por intereses ajenos a lo que es el bien de la persona. Sí, por Oigan, ejemplo, déjenme, necesitamos terminar ahorita ahí porque ya se nos fue ok, otra vez el tiempo. Nos quedamos con, entramos contigo de regreso, Cristina, pero pues vamos a un corte y regresamos a nuestra última sección de nuestro programa. Vamos y volvemos. Estamos aquí ya de regreso en Un Bocado para el Alma, en el 1670 AM, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Yo soy Claudia Hermosillo y estoy con mi compañera Luz Mario Orsi platicando con Cristina Rodríguez sobre la CSW, el papel de estas delegaciones y estos temas que se trataron sobre la mujer. Bueno,
Entonces, pues ya se nos está acabando el programa, vamos a ver cuáles son las conclusiones, qué podemos hacer para incidir, pero Luz Mari, Cris, te tenía una pregunta antes de entrar de lleno con ese tema. Sí, fíjense que, y también te platico a ti, Clau, que una de las conferencias, o sea, tú llegas, son 2 semanas de conferencias, y al Ajá. final se sacan unas conclusiones de todo lo que se escuchó en las conferencias. A ver, tú corrígeme si estoy bien o si estoy mal, Cris, pero de lo que se va diciendo en las conferencias se va tomando nota y con eso se hace el documento conclusivo. Pero una de las conferencias más solicitadas, más concurridas, más interesantes es la de la Santa Sede. Entonces, quería preguntarte si tuviste la oportunidad de entrar a estas conferencias que son las que se llenan más rápido y no cualquiera, o sea, es difícil ganarte un lugar porque se llena rapidísimo el cupo. Si pudiste entrar y cuál fue el tema, porque yo recuerdo hace unos años que me pareció súper interesante y me impactó muchísimo que el tema fue que empezaron, no me acuerdo cuál fue el tema, pero empezaron definiendo lo que era una mujer, lo cual dije, me parece increíble a lo que hemos llegado, ¿no? Como dices tú, es que el límite al que hemos llegado. Entonces, empezaba esta conferencia definiendo lo que era una mujer. Entonces, este año pudiste entrar, ¿qué temas tocaron? ¿Cómo estuvo? Sí, pues bueno, este año presencialmente no pude estar porque era la siguiente semana de la que yo estaba, pero hizo un evento muy interesante, de hecho se puede ver online, les paso el link para que puedan también en las redes ponerlo, pero el Vaticano siempre trata, Holy See es uno de los estados que tiene voz pero no tiene voto, justamente por estos temas políticos e ideológicos, y es uno de las delegaciones que trata siempre de innovar en los temas y este año no fue la excepción. Hicieron un evento tal cual así que se llamaba Elevando los estándares sobre la salud de la mujer, con esta crítica implícita, muy sutil, muy diplomática de decir, hemos llegado a ofrecerles a las mujeres lo mínimo y en eso mínimo no es ni lo digno, ni lo mejor, ni lo que son los derechos humanos. Entonces trajeron varios especialistas sobre todo el tema de la conciencia de la fertilidad, el conocimiento del cuerpo, revelando como una de las deudas pendientes que hay hacia las mujeres es el conocimiento de su propio cuerpo. O sea, se habla tanto del empoderamiento, pero no tenemos casi la mayoría de las mujeres en el mundo, creo que como un 97%, no conocen cómo funciona su cuerpo, su ciclo menstrual, de la ovulación, no conocen nada de eso. Entonces trajeron a varios especialistas donde hablaban pues de los avances médicos, de las tecnologías que ahora hay, justo por el tema, para decir, este es el estándar que tenemos, al no darles lo mínimo a las mujeres, sino el estándar alto de dignidad, de conocimiento del cuerpo, las herramientas para decidir, tanto que hablamos de decidir y no les estamos dando las herramientas porque las mujeres, o sea, si no funciona, no sabes cómo funciona tu cuerpo, ¿cómo vas a decidir sobre las cuestiones de sexualidad y maternidad? O sea, dice, vamos a ciegas. Entonces, es un evento que vale mucho la pena. También quiero recomendar porque también es el esfuerzo de otras delegaciones. Por ejemplo, hubo un evento realizado por la delegación de Nigeria junto con Reino Unido, muy interesante, donde hablaron del tema de la pornografía y dijeron, esto es una de las pandemias más grandes que estamos enfrentando y de las que nos está haciendo mucho al respecto. Y uno de los temas justamente que salía es, pues, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo debemos tratar? Por ejemplo, yo hacía una pregunta que decía, cómo debemos tratar a los hombres como los agresores muchas veces, o sea, por ejemplo, este tema de la pornografía, el que consume pornografía es un agresor o es un enfermo o es un adicto o es alguien herido. Y pues en esto justo es donde están las conversaciones de decir, pues no sabemos, tenemos que ponernos a estos temas para discutir qué es lo mejor ante estos tipos de retos que están saliendo. Dices que quien trató este tema fue el Reino Unido y ¿quién más? ¿Los países árabes o África? Nigeria, Ah, Nigeria, la súper delegación interesante. de Nigeria. Oye, ahorita que hables del tema de la fertilidad, ¿se tocó el tema de vientres subrogados de casualidad? No, no, casi yo no vi, digo, no sé si algún otro, bueno, hay que decirlo, o sea, unos son los eventos oficiales que suceden, que son los side event dentro de los espacios de la ONU oficiales, otros son los parallel event, que son organizados por las organizaciones, donde ahí seguro sí se trataron muchísimos temas, son miles de eventos, entonces ahí seguro sí, por eso matizo un poquito de que dentro de la agenda oficial de los eventos, no se trató.
Ok, perfecto. Mil gracias. Y bueno, nos vamos a lo que Clau estaba platicando de los documentos conclusivos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Dónde salen? ¿En qué perdimos? ¿En qué ganamos? ¿Cuál fue la postura de estos documentos conclusivos? Sí, pues fue como decíamos, en los últimos años la negociación ha sido cada vez más difícil. En algunos años ha sucedido que no se llega a un acuerdo, entonces no hay documento porque no se llega al consenso. En este año, pues las negociaciones también se alargaron mucho, incluso más allá del evento de la ONU, no se tarda un poco más, algunos días más. Tardan algunos días, más o menos como unos 10, 15 días en que ya estén en la página oficial. También, como decíamos, estos bloques han hecho que ciertos temas, por ejemplo, el tema de la educación sexual comprensiva o los derechos sexuales y reproductivos se frenen. Ahora, pues es, digamos, relativamente bueno, sí, o sea, en que lo digo, en que se hace un buen bloque y esto genera que no sea una imposición, en que podríamos decir que también cuál es el problema, que esto cada vez está dando más preocupación por el tema de la radicalidad, donde entonces, pues muchos están muy preocupados porque cada vez hay más censura de muchos de los grupos, de las opiniones diferentes, se busca mucho castigar a los que no piensan como lo que conocemos como lo políticamente correcto. Hubo muchas delegaciones que hicieron, sobre todo, como decíamos, de países africanos y de otros países, que manifestaron su descontento con lo que está pasando con el tema de las negociaciones, de cómo se cerraron. O sea, muchos países manifestaron su descontento, o sea, pusieron como una queja de que no les gustó como el proceso, que las negociaciones fueran tan cerradas, o sea, el tema de la imposición y cómo, o sea, la denuncia de que cada vez se optan menos por el consenso y más por las imposiciones. Ahora, el documento, pues sí, se abordó los temas centrales, que era uno de los temas, era el tema de las tecnologías, donde es un tema donde sí hay mucho consenso del tema del avance. Entonces, el documento que vamos a ver, pues va a tratar más en torno a eso, pocos temas polémicos, justamente porque no se está logrando un consenso. Y esto, como decíamos, es bueno y no. Es bueno porque nos ayuda a generar el espacio para la discusión, pero no es bueno porque si no estamos generando consenso y diálogo, significa que estamos fallando, y lo digo como humanidad, ¿no? O sea, que no estamos pudiendo sentarnos a construir la paz. Oye, Cris, y en el tema de la tecnología, ¿se habló algo en alguna conferencia de qué tanto acceso tendríamos que darles a las mujeres celulares a cierta edad o si deberían de estar permitidos en las escuelas porque ahí se da mucho acoso y mucho bullying? ¿Se habló algo de eso? Del tema de la edad yo no vi casi, o sea, restricciones, o sea, más bien la línea general es hay que dar acceso, porque el acceso, pues es algo, por ejemplo, que ha permitido potenciar las denuncias o potenciar las causas sociales, y entonces en ese sentido se ve más ventajas en dar acceso que en retirarlo. O sea, digo, no se abordó tal cual el tema como de la edad, o no lo vi yo en alguno de los eventos, pero justamente son de los temas que se reflexionaron mucho, el decir, necesitamos también asumir que este acceso a las tecnologías trae consigo muchos riesgos, muchas dificultades, muchas violaciones a los derechos humanos, y no podemos ya más, o sea, cerrar los ojos y decir luego, porque esto también es la realidad, esto también es lo urgente, sobre todo que las generaciones más jóvenes son los que más están en el mundo de lo virtual como parte de su vida cotidiana. Entonces necesitamos ya, sí o sí, promover el diálogo sobre los riesgos, los límites, la educación en el tema de las tecnologías y en el acceso, porque esto va para allá, o sea, va para el acceso todo. Entonces necesitamos ahora hablar de los límites. Sí, Oye, exactamente, en cuanto es el acceso a límites, pero también en cuanto a medicina preventiva, Sí. que parece que a lo mejor ahí podría haber un área de oportunidad.
para para edades que no tendrían por qué tener tecnología todavía porque no tienen la madurez para manejarla, ¿no? Son como dos caminos, la medicina preventiva y los límites una vez que hay acceso. Es que es un tema enorme que yo Sí. entiendo que esta semana no se puede abarcar. Sí, Clau, ¿qué decías? No, a mí me gustaría saber como estoy totalmente nueva en este tema, haz de cuenta, ya discutieron, por ejemplo, esto de la tecnología, el acceso, no sé qué, se sacan estas conclusiones. Eso, ¿cómo ya prácticamente influye pon tú en nuestro país? O sea, la Secretaría de Relaciones, según entiendo, llevó su delegación, escuchó, están todas estas conclusiones. Y luego, ¿qué se hace con toda esta información, con este debate, con estos temas que se pusieron ahí en la mesa? O sea, ¿cómo se aterrizan aquí en México, o sea, o en cada país, ¿no? Pero hablemos de Sí, México. bueno, por ejemplo, de aquí en México, o sea, esto, digamos, este documento es como un documento de orientación, de guía, Ujú, del que se analizan desde la parte gubernamental para ver cuáles son las políticas, los recursos que se van a disponer para cubrir los compromisos, cuáles son los temas que se van a estar tratando, o sea, no nos sorprenda que ahora pues vamos a estar oyendo mucho del tema del acceso, las tecnologías, lo virtual, así, porque es parte, digamos que es como si lo viéramos como una cascada, ¿no? De aquí es, o sea, como en este sentido de cumplimiento, lo que ujú, se va a ver es, a ver, bueno, en qué presupuestos lo vamos a meter, federales, locales, en qué programas, en qué leyes se puede transformar esto, en qué, cuáles son las orientaciones, por ejemplo, para los institutos locales de la familia, de las mujeres y de las diferentes instancias, o sea, es cómo se puede atravesar, cómo es como tratar de permear lo que son los compromisos en todo. Ahora, ¿de qué va a depender? Pues como sabemos, pues depende pues del tema de lo local, de los acuerdos que se logren, pero generalmente pues es una línea muy fuerte porque viene desde arriba, impulsado por recursos y por fondos de los mismos federales, se destina como para cumplir como de las metas o la, digamos, no tal cual como unas metas específicas, cuando vean el documento lo van a entender un poquito que es, son recomendaciones generales justamente para que se puedan aplicar en otros países, pero ya los países hacen este proceso como de decidir por dónde. dónde y cómo y con qué Ujú, recursos se van a destinar. ok. Bueno, está súper Oye, interesante eso, que sí hay un impacto, o sea, no es, haz de cuenta, una reunión de desahogo, de que, ay, sí, ya nos fuimos y estamos todas preocupadas y ya nos vamos cada quien a nuestra casa. O sea, sí, repercute en acciones, que eso es increíble, ¿no? sí, se da Sí, y seguimiento. sobre Yo todo creo que que nos toca. hay como un organismo que da seguimiento a cada país o algo así, ¿no? O sea, como que va Dentro de la revisando. misma ONU, ajá, hay los procesos y los mecanismos de revisión, que son justo los temas de revisión que hacen cada año. O sea que es importante que, como decíamos, a veces pesan más las agendas, los intereses económicos que las realidades o incluso que las conclusiones acordadas. Entonces, ¿qué nos toca ahora hacer nosotros como sociedad civil, como ciudadanas, ciudadanos? Primero, o sea, leer este documento, porque son muchos más temas, también hay muchos temas buenos y muy valiosos en los que hay avance. Por eso les digo, a veces esta narrativa de la ONU, vamos a rechazarlo todo, no, yo creo que hay que discernir para tomar las semillas de verdad y lo bueno. Y entonces, en ese sentido también, es un constante recordatorio, presión, incidencia hacia los gobiernos, el decir también estos temas, o sea, tú impulsas tu agenda, estos son también lo que se dijo y esto no lo estás cumpliendo, lo estás dejando de lado por imponer tu agenda, estos son los otros temas que también fueron importantes y tú no los estás viendo, que es algo que ha sido constantemente parte del enojo de mucha sociedad civil mexicana, que es que lo que dicen las delegaciones de los países o la delegación mexicana no coincide con la realidad de los mexicanos y lo que estamos diciendo y lo sufriendo. O sea, sentimos Con que las, hay dos realidades. sí, con las políticas que se implementan ya en el país, como que dicen, ¿qué onda? ¿Dónde está esto que vimos? Así es. Oye, danos la liga, dices que podemos consultar este documento en la página oficial? ¿Cuál es la página oficial? Sí, pues generalmente, o sea, pueden en cualquier buscador ponerle CSW67, Agreed Conclusions o conclusiones acordadas, y ahí directamente les va a aparecer como en los primeros
la página. A veces si aparece la página, no el documento, pues es que todavía no está, no ha salido, pero ahí generalmente pues es donde se ve documento, conclusiones acordadas de la CSW 67. Así, Ok. es donde se pueden Cris, nos revisar. quedan unos minutitos. ¿Cuántos minutos tenemos, Clau? Nos ¿2? queda un minutito y medio, así Un es minutito, que, nada más. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te fuiste de la CSW este año? Pues impactada de ver que hay una crisis, un reto que debemos ampliar nuestra mirada hacia muchas otras cosas que tenemos que repensar y que ver, no solamente el dolor de aquí, sino el dolor a nivel global. Perfecto. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este Gracias. tiempo. Yo estoy segura que a muchísimas mujeres les servirá escucharte, escuchar que hay un lugar, un momento cada año donde se están poniendo ciertos temas para el beneficio de la mujer, que hay que estar enterados, que hay que hacer presencia. Y bueno, pues te felicitamos sobre todo por la misión que haces en representación de todas las mexicanas que acordamos con una antropología, ¿no? Adecuada como la pues, que nos representa. Así que muchísimas gracias por tu labor y muchas felicidades. Gracias, gracias a ustedes. muchas gracias, Cristina, por ilustrarme, sobre todo a mí, y te aseguro que a muchos de nuestros radioescuchas sobre qué es ese tema y que es una opción si hay alguien que quisiera participar, que investigue y que vaya, ¿no? Porque me imagino que a lo mejor así empezaste tú o Luz Mari a ir, a levantar la voz y pues a sentir que estamos haciendo y trabajando algo Sí. por este tema de la mujer. Y en las redes de ANSIFEM también cada año sacamos la convocatoria y también pueden seguir el trabajo de ANSIFEM. Ok, ANSIFEM. Perfecto. Perfecto. Así que, Muchísimas gracias. Un beso a las dos. y nos vemos el próximo Gracias. martes como última semana del tema de la mujer. No te lo pierdas. Vamos con Marina Hernández.